Pueden tomar asiento. En esta noche vamos a estar en el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, verso del 45 al 47, y creo que el libro de los Hechos lo prediqué hace ¿cuánto? 5 años, 6 años atrás. Así que fue hace muchos años. Y pensando en años, ya en enero cumplimos 10 años como iglesia. Así que gloria a Dios por esos 10 años y por cada persona que ha pasado como miembro, cada persona que nos ha visitado y cada persona que fue miembro y se ha mudado a Estados Unidos y nos ha abandonado. Así que gloria a Dios por eso. Así que Hechos capítulo 2, verso 44 al 47, y no acostumbro a poner título a los sermones, pero en este puse una iglesia en comunidad. Y aunque me voy a enfocar realmente del verso 45 al 47, voy a leer desde el verso 42. Así que si su condición física... No, todavía no. Me falta la introducción, que lo hago antes de leer la palabra de Dios. Así que esta es la introducción. El sermón de hoy, o la exhortación de esta noche, no meramente es un sermón per se, es más una exhortación. Eso voy a intentar, aunque sé que va a ser un sermón, pero es más bien exhortando a la iglesia qué clase de iglesia queremos ser. Muchos tienen por costumbre, yo sé, a final de año dar un mensaje y ayudarlos a que usted viva en la palabra de Dios, viva bajo la voluntad de Dios, confíe en Dios en este nuevo año y todas esas cosas que son muy buenas para nuestra vida. Pero en esta noche yo me quiero enfocar más en la iglesia, en lo que nosotros queremos ser en este nuevo año, en lo que debemos ser inclusive en el año que ha pasado, pero mirando hacia el futuro, lo que queremos ser como iglesia. Aquella unidad que anhelamos, aquel amor unos por otros que anhelamos, aquello que al final del día glorifique a Dios, pero como vamos a ver en el libro de los Hechos, también ayudó a que se multiplicaran a la iglesia aquellos que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero quiero que escuchen el sermón, son puntos que son bastante obvios en nuestra vida como iglesia, pero yo creo que es importante el repasar y el poder tenerlos presentes en nuestra mente y en nuestro corazón mientras entramos a este nuevo año 2024. Ahora sí, así que nos ponemos de pie y leemos Hechos capítulo 2, verso del 44 al 47, perdón, 42 al 47. Y dice así la palabra de Dios. Y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de la oración y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden tomar asiento. Así que me voy a enfocar desde el verso 44 al 47, pero quiero mencionar algo rápido acerca del verso 42. Si se dan cuenta, estos versos vienen luego del sermón de Pedro. Pedro predica su sermón, el primer sermón que aparece en el libro de los Hechos, y luego que él predica, que él revela que Cristo es el Mesías, aquellos que los judíos habían matado, que Cristo es el único Salvador del mundo. Luego que él predica eso, los judíos le dicen, entonces, ¿qué hacemos? Porque se compungieron de corazón, y Pedro le dijo, bautícense, crean y bautícense en el nombre del Señor. Y luego de eso, entonces, la iglesia fue creada, la iglesia del Nuevo Testamento comenzó a surgir, porque la iglesia siempre ha existido. Así que la iglesia del Nuevo Testamento comenzó a surgir, pero fíjense que Lucas en el verso 42 te presenta lo que ocurrió: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego este mismo verso él lo desarrolla en los versos del 43 al 47. El verso 42 es como una introducción a lo que ocurrió y luego el verso 43 al 47 va más detallado a lo que estaba ocurriendo en la iglesia, lo que ocurrió en ese primer siglo. Pero es algo importante que debo señalar y es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Aunque no es mi primer punto, pero una de las cosas que nosotros queremos ser es una iglesia que esté rica en teología. Una iglesia que esté viva en cuanto a las doctrinas de la fe. Y como iglesia presbiteriana, iglesia reformada, queremos ser una iglesia firmes en las doctrinas reformadas. Queremos ser una iglesia firme en las confesiones de fe de la reforma protestante. Pero no solamente queremos ser una iglesia que sea celosamente firme en la reforma y en las doctrinas bíblicas, sino también una iglesia que quiera ser práctica. Porque la teología simplemente en nuestra mente no nos sirve para nada. Nosotros no queremos ser personas de cabezas grandes y manos cortas. Nosotros sí queremos tener cabezas grandes pero manos también largas. Queremos que la teología que esté en nuestra mente vaya a la práctica. Porque de otra manera, entonces, ¿de qué vale tener teología? ¿De qué vale ser reformados? ¿De qué vale ser celosos ante las confesiones de fe que tenemos? Si realmente no podemos llevarlas a la práctica. Y fíjense que esto es lo que hacía la iglesia del primer siglo. Lucas dice, perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Ellos afirmaban que Cristo era Dios. Ellos afirmaban que Cristo nació de la Virgen María. Ellos creían en los milagros de Cristo. Ellos creían que Cristo en sí era el Hijo de Dios. Ellos creían en todas estas doctrinas bíblicas, estas doctrinas que ellos de primera plana ellos vieron. Ellos fueron testigos de la vida y de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que la iglesia perseveraba en esta enseñanza. Pero no se quedaron solamente en la doctrina. Luego de la coma dice, y la comunión unos con otros. Llevaron la doctrina a la práctica. Y el partimiento del pan y de las oraciones. Hermanos, sí queremos ser una iglesia firme. Una iglesia que mantenga el mensaje de las Escrituras claro. Una iglesia que no le tenga miedo a predicar acerca de Cristo crucificado. Una iglesia que no tema ante los retos de la cultura que enfrentamos hoy. Una iglesia firme y adelante. Eso es lo que queremos ser. No solamente el 2024, sino hasta que Cristo regrese por su iglesia. Así que perseveremos en las doctrinas de los apóstoles. Ahora bien, mi primer punto del sermón es más, he dividido este sermón en 4 puntos. El primer punto, queremos ser una iglesia que cubra las necesidades de los miembros, del verso 45. Queremos ser una iglesia que cubra las necesidades de los miembros. El punto 2, verso 46, queremos ser una iglesia que ame estar juntos. Verso 46, el segundo punto, queremos ser una iglesia que ame estar juntos. Y el verso 47, queremos ser una iglesia envuelta en la comunidad. Queremos ser una iglesia envuelta en la comunidad, verso 47. Y dicho esto, vamos al primer punto. Queremos ser una iglesia que cubra las necesidades de los miembros. El verso 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Hermanos, aquí no está hablando de comunismo, socialismo. Aquí Lucas está señalando que ellos voluntariamente, por amor a su hermano, vendían de sus bienes para darle a aquellos que necesitaban. Ellos estaban conscientes de las necesidades de la iglesia. Ellos estaban conscientes que era importante que su hermano en Cristo esté bien en la vida. No solamente de manera espiritual, y espiritual es importante. Nosotros como iglesia tenemos que velar por la vida espiritual de nuestros hermanos y preguntar en ocasiones, ¿estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás orando?
Si falta a la iglesia, ¿qué pasó que ha faltado a la iglesia? Que ya no vienes a los estudios bíblicos, que ya no vienes a la escuela dominical. Es importante como iglesia, como comunidad, velar por la vida espiritual de nuestros hermanos. Inclusive pensar en ellos constantemente y orar por ellos constantemente y tener a ellos en la primera lista de las personas en la cual queremos saber de ellos. Porque como hermanos en la fe debemos de preferir a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero no solamente es importante lo espiritual, sino también lo físico. Cuidar de las necesidades de nuestros hermanos de manera física. Hermano, esto Jesucristo hizo durante su ministerio en la tierra. Jesucristo no solamente enseñó las doctrinas del Evangelio. Jesucristo demostró el Evangelio por medio de sus acciones. Él estaba junto a sus discípulos. Y no solamente Él estaba velando las necesidades de sus discípulos, Él también velaba por las necesidades de aquellos que iban a escuchar el Evangelio. Lo vemos por medio de los milagros, de las señales sobrenaturales que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él velaba y le importaba las necesidades físicas. Nosotros como iglesia tenemos que estar pendientes a nuestros hermanos de manera física. Quizás en los tiempos de Jesucristo un hermano tenía una casa extra donde realmente no se utilizaba, no se usaba, o simplemente decía, yo voy a vender esta casa o este carro o este bien que yo tengo y se lo voy a dar a aquellos que necesitan dentro de la iglesia. Era algo voluntario, no era algo impuesto, era algo voluntario para ayudar a su hermano. Hermano, esto es lo que queremos como iglesia, velar unos por otros. Cuando nosotros sustentamos las necesidades de nuestro hermano, no solamente lo ayudamos a estar bien en la vida, que eso queremos. Si es estudiante, queremos que estudie bien. Si es madre, queremos que críe bien. Si es jefe del hogar, queremos que se enfoque en la crianza de sus hijos. Es ayudarlo para que el trabajo continúe. Pero también mientras los ayudamos, también los ayudamos a que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Hermano, cuando una persona viene en necesidad a adorar al Señor Jesucristo, es bien difícil enfocarse en adorar a Dios cuando tiene todas estas necesidades en su mente. Nosotros como iglesia queremos que nuestro hermano en Cristo realmente venga el domingo a adorar con toda su fuerza, con todo su ser a nuestro Señor Jesucristo. Así que como iglesia es importante el velar por el bienestar físico unos de otros. Santiago 2:15-16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí Santiago está hablando de una fe viva, de una fe activa. Si nosotros realmente hemos creído en el Señor Jesucristo, también nos importan las necesidades de nuestro hermano, las necesidades físicas. Muchos de nosotros hemos recibido más de lo que necesitamos. Y a veces queremos dar de aquello que nos sobra, pero realmente las Escrituras nos habla de dar sacrificialmente. No necesariamente tenemos dar de lo que nos sobra, sino también a veces hay que abstenernos en cierta manera para poder dar a aquel que necesita más de lo que nosotros necesitamos. Si nosotros realmente pensamos en lo que entra a nuestro hogar, recibimos mucho más de lo que necesitamos. Así que es importante, hermanos, el poder velar por el aspecto físico, por las necesidades físicas que tiene nuestro hermano o nuestra hermana en Cristo Jesús. Y de esa manera lo ayudamos a glorificar a Dios y a confiar en Dios y amar también a la iglesia. El segundo punto, queremos ser una iglesia que ame estar juntos, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, los primeros cristianos fueron judíos. Los primeros que creyeron en el Señor Jesucristo fueron judíos. Y ellos reconocían que el lugar de reunión, el lugar donde se oraba, era en el templo. Pero ellos no solamente iban a orar en el templo, ellos se reunían, a ellos les gustaba estar juntos. Fíjense que decía, partiendo el pan en las casas.
Solamente ellos se reunían a adorar a Dios en el templo, a orar, a practicar de la cena del Señor, sino que ellos estaban juntos partiendo el pan en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, tenemos que amar estar juntos. La iglesia no es un grupo de personas que se ven domingo tras domingo solamente, o jueves tras jueves. No, la verdadera iglesia es una iglesia que vive en comunidad, una iglesia que vive en unidos, una iglesia que no solamente comparten en domingo, sino que también se procuran de lunes a sábado. Una iglesia que busca cualquier pretexto, una iglesia que se llama busca cualquier pretexto para estar unidos. Esto también lo vimos en el Señor Jesucristo. Sus discípulos vivían con el Señor Jesucristo. Ellos estaban constantemente con Él. Y la multitud que lo seguía, no lo seguía por un tiempo nada más, lo seguían realmente y que Jesucristo estaba en medio de ellos. Él comió con sus discípulos, Él durmió con sus discípulos, Él enseñó en medio de la multitud. Jesucristo dio su vida por la iglesia, no solamente en la cruz del Calvario, sino también enseñándole diariamente. Él dio su vida por la iglesia, por sus discípulos. Nosotros como iglesia tenemos que anhelar, amar estar juntos. No solamente domingo, sino todo el tiempo. Es estar en comunión unos con otros. Hermano, esto es algo hermoso. Yo puedo dar testimonio de que muchos americanos que han venido a esta iglesia y han visto la vida de esta iglesia quedan sorprendidos con la unión de la iglesia, con el amor de la iglesia, con el compartir fuera de estas cuatro paredes. Pero mi exhortación hoy, en esta noche, es que no dejen que esto se pierda. No dejen que el cansancio, que la pereza, que el desánimo, quizá el estar sumamente ocupado, realmente rompa esto hermoso que existe en la iglesia. Querer estar unido no es algo que ocurre muchas veces de forma natural. Es algo que hay que luchar para estar unidos. Es algo que hay que negarnos unos a otros para estar unidos. Es algo que tenemos que trabajar para estar unidos. Inclusive el apóstol Pablo más adelante en Efesios 4, 1 al 5 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo a través de estos versos está hablando de la unión de la iglesia, de la vida de la iglesia, del amor, de buscarse unos a otros. A veces es difícil estar juntos. A veces para una persona es más difícil compartir con otras personas en particular. Claro, somos pecadores, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes intereses. Pero es necesario soportaros unos a otros. Hermanos, aquí yo creo que hay que ser como niños. Jesucristo dice que hay que ser como un niño para ir al cielo. Si ustedes se han fijado en los momentos en que nuestros hijos comparten en el patio, ellos corretean y juegan, y de momento entra uno llorando aquí, darle la queja a la mamá que Mateo lo empujó, que Belén lo empujó, o que Noah gritó. Y ustedes ven que tienen ese conflicto, pero en menos de 2 segundos ya están unidos, jugando y compartiendo nuevamente, sin importar lo que hicieron. Es como que no ocurrió, no me empujaron, no me gritaron, no me quitaron el juguete, eso nunca pasó. Hermano, hay que ser como un niño en este sentido. Pueden hacernos lo que nos puedan hacer, pero somos hermanos en Cristo. El Señor nos salvó y nos llamó a ser parte de una iglesia, a ser parte de la iglesia local. Y es difícil, sí, para algunos compartir con otros, pero la palabra dice en Efesios, dice en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, dice los evangelios, en Primera de Juan: soportaos unos a otros.
amarse unos a otros, procurar unos por otros. Como iglesia debemos de anhelar vivir juntos, compartir juntos, estar juntos en todo momento. Nuestra vida como creyente, también como iglesia, y la iglesia del primer siglo y la iglesia verdadera, es construir nuestra vida alrededor de la iglesia. Hermanos, hoy día han pintado la iglesia como si la iglesia fuera simplemente un grupo social en donde vamos y compartimos y nos vamos a nuestros hogares. No, eso no es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo plantó iglesia en diferentes sectores, en diferentes ciudades, y puso ancianos en diferentes ciudades, en diferentes iglesias. Porque la idea era que existiera una iglesia local y que sus miembros vivieran alrededor de la iglesia. Y no solamente vivir alrededor de la iglesia, sino que su vida esté construida alrededor de la iglesia local. Esa era la idea. Esa es la idea hoy día. ¿Por qué alrededor de la iglesia local? Para estar juntos, para amarnos unos a otros, para servir realmente eficazmente y efectivamente a los miembros de la iglesia. Y cuando una iglesia construye su vida alrededor de la iglesia, también se le hace fácil o más beneficioso el compartir el evangelio en equipo, en una misma comunidad. Eso es parte de ser una iglesia. Y estar juntos también conlleva el adorar juntos. El amar, adorar con tu iglesia. Que usted vaya de viaje y visite otra iglesia y usted adora con otra iglesia. Qué bueno, son hermanos en Cristo. Pero es bueno también que usted eche de menos a su iglesia. Que usted extrañe su iglesia. ¿Por qué? Porque como iglesia local queremos adorar con nuestra gente, con nuestra iglesia, con aquellos que conocen mis faltas, con aquellos que me aman a pesar de mi duro carácter, aquellos que me conocen bien y aún así deciden amarme. Con aquellos es con los que yo quiero adorar, hermano. Y también aquí hay que ser como niños. Nuestros hijos, mis hijos están sumamente contentos con venir un domingo, quizás no para sentarse en el servicio, pero quizás para jugar con sus amigos, con sus hermanos, ¿verdad? De la iglesia. Ellos están anhelando poder venir. Ellos anhelaban hoy. Hace semanas me preguntaban, ¿cuándo es el segundo servicio? ¿Cuándo es que vamos por la noche a la iglesia? Porque yo sé que ellos quieren estar con los otros niños. De igual manera nosotros, hermanos, queremos estar unos con otros. Y si no es así, pídale al Espíritu Santo que le dé el deseo de realmente amar a su iglesia y gozar y deleitarse en adorar al único Dios verdadero con la misma gente, domingo tras domingo. Eso es parte de querer estar juntos, de compartir una vida en el cristianismo. Y el punto 3, queremos ser una iglesia envuelta en la comunidad, verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, nosotros nunca vamos a dejar de ser una iglesia en misión, nunca. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo siempre está en misión. Y aquí también conlleva su vida personal. Ustedes como cristianos, su vida está en misión. Toda decisión que usted tome, todo trabajo que usted acepte, toda recreación que a usted le interese, usted está en misión. Usted es embajador del Señor Jesucristo. Usted representa a Cristo aquí en la tierra. Usted es sacerdote de Dios aquí en la tierra. Y todo lo que usted haga debe ser con el fin de poder glorificar a Dios de la mejor manera que usted pueda hacer, pero también de glorificar a Dios por medio de la evangelización. Por medio de hablarle a otros acerca de las buenas nuevas de salvación. Hermanos, como miembros de la iglesia, envuélvase en la comunidad. Busque deporte para sus hijos, para que ellos estén envueltos en la comunidad y usted pueda conocer más gente. Si hace falta algún entrenador, algún coach de estas pequeñas ligas de Pamper, vaya voluntario y trabaje y conozca a la gente.
Vaya al mismo garaje, vaya al mismo supermercado, haga todo con la mente de una misión de poder predicar el evangelio, de poder hacer relaciones con otros. Trate de buscar las actividades de su comunidad y esté cerca de su comunidad, que le conozcan, que sepan que tú eres cristiano, que sepan que eres presbiteriano, que eres reformado, que amas a Cristo sobre todas las cosas. Muchas personas creen que ser cristiano es estar juzgando en todo momento a los demás. Hermano, eso es parte del evangelio, pero no es todo el cristianismo. Imagínense que yo me pare aquí en el púlpito todo momento hablando de la ley y de la ley y de la ley y nunca yo les ofrezca a Cristo Jesús. Sería un evangelio incompleto. Hermano, la comunidad necesita a la iglesia, usted como representante de Cristo, no juez de Cristo, como representante de Cristo. Hay personas que están en sufrimiento que necesitan de usted, que necesita que usted esté presente en la muerte de algún familiar, en la hospitalización de algún familiar o simplemente en los problemas que están surgiendo en su hogar. Martín Lutero decía que nosotros somos representantes de Cristo, que nosotros somos la imagen de Cristo, no que seamos un salvador, pero la gente debe ver a Cristo en nuestras vidas y nosotros poder ser un sustento, un descanso, una palabra de aliento, una manera de ofrecer al único salvador a esa vida. Pero también mientras entra este año y hablando de la evangelización, busque evangelizar uno a uno. No queremos ser una iglesia que simplemente haga actividades para evangelizar. La manera más efectiva y más bíblica de evangelización es uno a uno. Es uno a uno. Pídale al Señor que le dé denuedo, que le dé ánimo, que le dé valentía de hablar del Señor Jesucristo. Cuando una persona viene a Cristo, pregúntale quién fue el que lo trajo. Siempre fue alguien, algún hermano de la iglesia, quien lo invitó en algún momento o quien le habló del Señor Jesucristo. Bien pocas veces alguien le puede decir, no, fue en la campaña evangelística que hubo en la plaza. Fue un tratado que me dieron en la esquina del restaurante. Esas cosas son buenas, reparta tratado, hable, pero la mayor parte de las personas que vienen a la iglesia, a los pies del Señor Jesucristo, es por el testimonio de algún hermano en Cristo, uno a uno. Seamos iglesia que predique el evangelio en el trabajo, en nuestra familia, en la recreación, en donde quiera que tengamos la oportunidad de hablar de las buenas nuevas. Y fíjense que al final del verso 47 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermano, Lucas como que describió a la iglesia, la unidad de la iglesia en comunidad. Y luego dice, este fue el fruto de toda esta unidad. Este fue el fruto de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Este fue el fruto de partir el pan y de cuidar unos a otros. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Tenemos la garantía de que si hacemos todas estas cosas, la iglesia va a crecer. Quizás no, porque la salvación es de nuestro Señor Jesús. La salvación es de Dios. Pero no nos cuesta nada el intentar lo que Lucas presenta en estos versos. No sé ustedes, pero yo no anhelo solamente disfrutar de una iglesia pequeña. Yo anhelo que aquí se añadan aquellos que han de ser salvos y que seamos una iglesia en número, una iglesia primeramente en calidad, en conocimiento, en celo teológico, en amor por Cristo, en amor unos por otros, pero también yo creo que todos anhelamos una iglesia que sea poderosa, una iglesia fuerte, una iglesia que con la buena doctrina de alguna manera impacte esta comunidad en la que vivimos. Hermano, quizás no sea algo garantizado, pero vale la pena el intentar, el ser una iglesia que cuide de los miembros de manera física, el ser una iglesia que ame estar juntos, el ser una iglesia que se envuelva en la comunidad. ¿Y de qué manera hacemos esto? Todo lo dije antes, pero
mientras entramos en este año y guardamos estos puntos que les doy, mantengámonos celosos en predicar fiel la palabra de Dios, en la vida de la unidad de la iglesia y en la evangelización uno a uno con aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Demostremos al mundo la gloria de Cristo por medio del amor de la iglesia. Demostremos al mundo el evangelio de nuestro Salvador por medio de la vida de la iglesia. Hermano, es hermoso cuando una persona entra a una iglesia y puede percibir que hay unidad, que hay amor, que hay armonía dentro de la iglesia. Seamos esa iglesia en este 2024. Luchemos contra la enemistad, luchemos en contra del pecado, luchemos en contra de no soportarnos unos a otros y realmente pidamos al Espíritu Santo amarnos profundamente y anhelar estar con las personas de Cristo más que con cualquier otra persona fuera de la iglesia. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es precisa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser una iglesia unida, una iglesia que se ama unos a otros, una iglesia que se perdona unos a otros, una iglesia que esté activa en la comunidad. Señor, ayúdanos a realmente poder manifestar la gloria de Cristo por medio de la vida de la iglesia, sin echar hacia un lado la teología, sin echar hacia un lado la fidelidad a la predicación de la palabra de Dios. Señor, pero esta teología, ayúdanos a llevar la práctica como Lucas lo presenta en estos versos, donde se amaban y partían el pan y tenían cuidado y tú bendecías a la iglesia. Señor, bendice esta iglesia. Señor, añade a aquellos que han de ser salvos, no por programa, no por algo humano, sino por la locura de la predicación. Y cuida esta iglesia no solamente este año 2024, sino hasta que tú regreses, a que este púlpito se mantenga firme en tu palabra. Que a pesar de la cultura y de las cosas que estamos viviendo, este púlpito se mantenga firme a la palabra de Dios. Y que en todo momento prediquemos a Cristo y a este crucificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.